es que no hay ninguna propuesta convincente, por lo menos para mí. Ok. ¿Y tú piensas que anulando tu voto, qué pasaría? Yo considero que anulando mi voto sería una muestra de descontento ante las tres posturas políticas imperantes que hay ahorita. Es una manera de decir, no estoy de acuerdo con ninguna de las tres propuestas, y por lo mismo que no puedo decidirme por alguno que jalara para lo que yo considero sería un buen futuro del país, no pretendo votar por ninguno de ellos. Pero ese voto de todos modos va a ir para alguien, para el que tenga menos, yo lo sé. Bueno, y a partir de esta nulificación del voto, ¿usted cree que se puede hacer algo, lo que seguiría? Mucho, la Constitución no la dice. Si nosotros saliéramos a votar y la mayoría nulificara su voto, ahí pondríamos un recurso de inconstitucionalidad. La democracia es lo que el pueblo quiere. Si la mayoría del pueblo no quisiera a nuestros gobernantes, los podríamos tirar. Porque la democracia es lo que el pueblo quiere, pero debemos de saberla aplicar, exigirla. ¿Cómo? Nulificando nuestro voto. Con eso ganaríamos. Hasta ahora lo que ha dicho Peña Nieto es absolutamente irrelevante. Lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido social, pero tampoco es realizable, porque él ha dicho que puede crear millones de empleos poniendo a la gente sembrando árboles. Creo yo que hay una orientación de López Obrador correcta, pero está pésimamente asesorado. Y en el caso del PAN, ni siquiera vale la pena hablar. Es absolutamente inútil lo que están proponiendo los panistas, todos. Porque ninguno, color que sea, llámese como se llame, garantiza nada. Les voy a dar, les prometo, son las mismas de hace 70 años. No han cambiado su sistema de vernos la cara, ni siquiera eso. Entiendo que hay una obligación del ciudadano por votar, pero ninguna campaña hasta ahora ha mostrado tener una verdadera propuesta para los problemas que vive el país y que seguramente tendremos aumentados en el 2012. ¿Y usted se considera una persona informada acerca de las propuestas y de cada uno de los candidatos? A mí me gusta mucho leer, interesarme. Más recientemente me integré al Twitter, nunca había hecho yo algo así, y leo mucho las propuestas de los candidatos. Pues conozco los documentos básicos de casi todos los partidos y conozco a los dirigentes y a las personas que los dirigen. Leo muy seguido todos los días, leo las propuestas, las discusiones, los no acuerdos y los acuerdos, y tengo amigos que son diputados y que sé de fondo qué es lo que pasa al interior de la Cámara. Bueno, lo que pasa es que yo no veo propuestas. En realidad, si uno analiza lo que están proponiendo los candidatos, básicamente es lo mismo: más justicia social, reducir la corrupción, y eso en realidad es irrelevante. Es irrelevante porque estamos en medio de una crisis, un colapso generalizado de la economía. Esas medidas no funcionan. No es porque no se tenga que resolver la corrupción, es obvio, pero la corrupción no es causa del problema, es consecuencia de que el gobierno ha abandonado su papel central en regular la economía, su papel en regular los bancos, su papel de eje central del desarrollo. El Estado lo deja y entonces ese vacío es ocupado por toda clase de mafias, mafias de cuello blanco o mafias de delincuencia organizada o no organizada, pero lo que vemos es un abandono. El Estado no toma responsabilidad y las naciones van a la deriva. Si un gobierno o si un candidato pretende gobernar y no ataca el problema de fondo, que es ese papel del Estado, no tiene sentido que se promulgue como candidato. ¿Para qué están inventándome el hilo negro que ellos van a cambiar el mundo y que ellos van a irse contra los empresarios o irse contra los corruptos? No es ahí. Que ellos firmaran esos 4 rubros y de esos vinieran sus propuestas. ¿Cómo le voy a hacer para combatir la delincuencia o el crimen organizado? ¿Cómo le voy a hacer para dar mejor educación? ¿Cómo le voy a hacer para dar mayor salud? ¿Cómo le voy a hacer para distribuir la riqueza? El problema de fondo de nuestra actual economía es que toda la política económica está para fomentar la exportación, y México venda pura mano de obra barata
O sea, se fabriquen cosas baratas con precios baratos, con salarios muy bajos y hacia afuera. Y no hay una política para crear un mercado interno donde la gente tenga dinero para comprar y haya un mercado interno fuerte. Entonces, la izquierda está proponiendo una serie de mecanismos que protejan a la industria nacional, que protejan el ingreso de los trabajadores y que suba este ingreso y mejore el empleo. Yo pienso que el problema en estos momentos es que el sistema financiero internacional está completamente quebrado. Los grandes bancos están en una situación de insolvencia absoluta y hay mucho papel financiero sin respaldo. Son cantidades imposibles de pagar. Si el sistema no puede pagar, simplemente se tiene que anular la deuda. No se puede permitir, como está pasando en Europa, de que a la gente se le dice, van ustedes a pagar esos compromisos a través de austeridad. Lo que hay que entender es que los grandes grupos financieros no buscan solamente apropiarse de los recursos de las poblaciones. Lo que se está buscando es reducir drásticamente a la población mundial utilizando el pretexto de la crisis financiera. Existe la crisis, pero también existe la idea de reducir poblaciones. Y entonces no estamos hablando de un problema económico, estamos hablando de un problema de existencia de las naciones. Así que yo les diría que el problema fundamental es resolver la crisis desde arriba. El sistema quebró, hay que cambiar por un sistema que funcione. Sí hay experiencias exitosas de sistemas que han funcionado, hay que tomarlas, hay que estudiarlo bien y hay que animar a la población de que la solución y la esperanza por supuesto que existe. Nada más que se analice que en el fondo el problema principal de México es el poco crecimiento que tiene, no tiene perspectivas, que nos veamos hace 10 años estábamos igual que Brasil, hace 8 años igual que Brasil. Brasil ha crecido muchísimo, tiene una nueva ley de protección a la industria nacional, tiene una serie de propuestas muy interesantes y que nosotros en México no avanzamos porque toda nuestra política económica, la propuesta del gobierno están diseñadas para fomentar el mercado externo, para exportar, pero no para que la gente tenga dinero. Simplemente estamos exportando mano de obra barata o la estamos explotando aquí en México. Entonces los empresarios nacionalistas o los empresarios y los trabajadores, los sindicatos, tenemos que pensar en que tenemos que cambiar la política, el sentido de la política económica del país totalmente. Que las elecciones sean más claras, sean más concisas, sean más precisas, no tienen que inventar el hilo negro ellos. Sabemos exactamente que en México, ¿qué requerimos? Seguridad. ¿Qué requerimos? Abolir la pobreza. ¿Qué requerimos? Salud. ¿Qué requerimos? Educación. 4 rubros importantísimos que requiere México en toditita su economía, ¿sí? Y esos 4 rubros los tendrían que firmar todos los candidatos. Con eso ganarían. ¿Por qué? Porque les vamos a exigir entonces sí, exactamente esos conceptos, ¿sí? Y que los cumplan. ¿Por qué? A lo mejor de un 100%, un 50% informal. Ok. ¿Cómo crees que podrías mejorar esto? Leyendo, obviamente. ¿Más? ¿Alguna razón en especial por la que no se hayan puesto a buscar las propuestas? Lo importante no son tanto las propuestas, sino lo importante es lo que hacen, lo que ellos hacen, no las declaraciones. Yo puedo declarar que una cosa y hago otra exactamente la contraria.
La ideología no son ideas, son actitudes, prácticas, y eso ahí definitivamente es donde está la diferencia. Todos dicen lo mismo y son puras mentiras, a fin de cuentas. Pienso que los jóvenes tienen un papel histórico ahora, y lo que pasa es que no saben qué hacer, pero cuando lo sepan van a ser actores importantes en este cambio histórico que ya está. No es que vaya a llegar, ya estamos en un cambio histórico, un cambio que puede ser para bien o para mal, pero estamos dentro de un cambio histórico ya. Creo yo que entonces muchos mexicanos, no solamente yo, los apoyaríamos a aquel candidato que propusiera algo de real para cambiar este desastre económico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no es una indígena, tengo fuerza, tengo derecho. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, No sé si consciente, pero el pueblo vota por el gobierno que merece.